Lección 7 para jueves 11 de mayo. El Creador en la cruz. Por más que nos maravillemos y adoremos al Señor como nuestro Creador, hay algo más. Como ya hemos visto, pero vale la pena repasar, debemos considerar que nuestro Creador es también nuestro Redentor. El Dios que nos crió es el mismo Dios que nos redimió. El Dios que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Génesis 1:26, es el mismo que en la cruz clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. A propósito de razones para temer a Dios, o más aún, para darle gloria y adorarlo. ¿Cómo podemos nosotros, como seres humanos caídos, responder adecuadamente a una verdad tan asombrosa como esta? ¿Qué podríamos hacer en respuesta? El mensaje del primer ángel nos dice qué hacer. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. A medida que lean Juan 19, 16 al 30, habla del relato de Juan sobre Jesús en la cruz. Mientras lees, piensa en los pasajes bíblicos que hemos visto acerca de Jesús como Creador, como aquel por quien, según Colosenses 1:16, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo debemos responder a esta asombrosa expresión del amor a Dios y de Dios? El mensaje del primer ángel, que exhorta a adorar al Creador, llegó después de la cruz, después de que el universo expectante y los seguidores de Cristo supieran que aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es el mismo que, aunque era Dios, tomó la condición de siervo, según Filipenses 2:7 y 8, y se hizo semejante a los hombres, y quien, al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué espectáculo tan asombroso debió haber sido para quienes conocieron a Jesús antes de que viniera a la tierra como ser humano. Con razón, los seres celestiales también lo adoran. En cuanto a nosotros, redimidos por su sangre, ¿qué más podemos hacer sino adorar a nuestro Creador y Redentor? A la luz de la cruz, ¿por qué es tan herética la idea de que los seres humanos caídos pueden añadir algo a lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cuál de nuestras obras podría agregarse a lo que el Creador ya ha hecho por nosotros? Y aquí, hermanos, esto se refiere específicamente al concepto de Efesios 2:8, que somos salvos por fe y no hay nada, ninguna obra se puede hacer para añadir a lo que Cristo hizo en la cruz. Se trata de la salvación o rescate de la penalidad del pecado. Nosotros en la prisión del pecado no podíamos expiar nuestro propio pecaminosidad, no podíamos ser aceptables a Dios en esa condición porque no teníamos el poder de vivir los 10 mandamientos y pagar la penalidad perfecta del pecado. Pero Cristo mostró en su vida que sí se pueden guardar los mandamientos, y de por sí muchos en el Antiguo Testamento, antes de que vino Cristo, guardaron los 10 mandamientos de Dios. Por eso muchos de ellos van a tener la vida eterna. A lo que me refiero es que la penalidad o la paga del pecado era algo que nosotros no podíamos efectuar. Solamente Cristo vino y vivió una vida sin pecar, que viene siendo ya la puerta abierta que hable para la humanidad
el rescate de la penalidad del pecado. Eso viene simplemente por la gracia y el amor de Dios. Por eso no se le puede añadir nada a eso. Pero entonces ahí no se queda el asunto. Comienza el cristiano, el profeso que acepta por la fe ese rescate o salvación del pecado, comienza entonces a vivir cada día en respuesta a ese amor y decide vivir según los 10 mandamientos y acepta la gracia accesible que viene del trono de gracia y acepta imitar el ejemplo de la vida de Cristo y cómo Él vivió en relación con el Padre antes de su muerte, en guardar los mandamientos de Dios. Entonces Dios puede transformarnos y hacernos idóneos para nuestro destino final de la vida eterna. Noten lo que dice aquí en Fe y Obras, página 17, dando la idea de que no podemos añadirle nada a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dice, se ha hecho claro y manifiesto que no es posible mediante mérito de la criatura realizar cosa alguna en favor de nuestra posición delante de Dios o de la dádiva de Dios por nosotros. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación, y aquí está hablando del don del rescate de lo que Cristo hizo en la cruz, la penalidad al pecado, y entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. En este punto la falsedad tiene una oportunidad de ser aceptada como verdad. Si el hombre no puede por ninguna de sus buenas obras merecer la salvación, y la salvación aquí se refiere al rescate del pecado, la penalidad en la cruz por el pecado, entonces esta debe ser enteramente por gracia, recibida por el hombre como pecador cuando viene a Cristo, porque acepta y cree en Jesús y lo que hizo por él. Es un don absolutamente gratuito. Ahora vamos al Camino a Cristo, página 26 y 27, que dice, y aquí vamos a ver la respuesta del pecador que viene a Cristo y ve lo que hizo Cristo por él en la cruz, cómo responde por amor a ese acto en obedecer los mandamientos de Dios. Jesús dijo, yo, si fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Aquí estamos hablando de eso, esa salvación inicial en la cruz. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. Y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Entonces, hermanos, es cuando el ser humano que acepta lo que Cristo hizo en la cruz, esa salvación del rescate y de no tener que pagar la penalidad del pecado, reacciona en contrición de alma y decide arrepentirse verdaderamente y comenzar una vida de acuerdo con los principios de la ley de Dios. Sigue la cita, el pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz. Vemos que estamos hablando al venir a Cristo por primera vez, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Que tengan día muy bendecido al responder a esa salvación de la penalidad del pecado que Cristo formuló para nosotros en forma de vivir según los principios de su ley de amor.